Buen día, mi nombre es Nicole Belandra y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, el cual es el proceso industrial. Antes de comenzar, es muy importante que tengamos en cuenta que la industrialización ha sido un proceso de mucha relevancia en la historia de la humanidad y de nuestra sociedad, ya que por medio de esta se han agilizado muchos procesos que antes demandaban cierta cantidad de tiempo y daban una menor producción. Pero además de esto, fue una etapa que produjo muchos cambios en muchos aspectos para la sociedad. Es decir, la humanidad tuvo una manera de pensar distinta hacia un rumbo un poco más mecanizado en cuanto a la producción de bienes. Inclusive, gracias a esta es que muchos avances en el campo de la salud desde años atrás han sido posibles por medio del desarrollo continuo de procesos e instrumentos que han facilitado el ejercicio de la carrera de los profesionales de la salud. Por ello es que el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo fue este proceso de industrialización, las etapas de este y cómo se vivió en nuestro país, Venezuela. De igual manera vamos a tocar también un tema que tiene gran relación con lo que sería este proceso industrial, el cual es los sectores económicos. Es decir, también vamos a hablar de sus características y vamos a dar unos ejemplos para poder entender un poco mejor de qué va esto. Todo esto con el fin o con el objetivo de que otras personas también puedan ver este video y puedan analizarlo para así tener una visión global y objetiva sobre el tema para una mayor captación de la información por parte de todas las personas y de los oyentes. Es muy importante que nosotros como futuros enfermeros y estudiantes de enfermería tengamos en cuenta todos los procesos que han transcurrido a lo largo de la historia para poder tener los implementos e innovaciones que hoy en día tenemos y utilizamos. Ok, ¿qué es o qué fue la revolución industrial? Según Belén López 2016, la revolución industrial fue el proceso de diversas transformaciones de tipo económico, político, cultural y tecnológico que se dio de 1760 a 1840 y el cual tuvo su origen en Inglaterra. Este proceso marcó un antes y después en la historia, ya que su impacto sirvió de influencia para que otros países expandieran diversos ámbitos de su sociedad. En esta hubo la creación de diversos elementos de todo tipo que supusieron de alguna manera la ruptura de las estructuras socioeconómicas presentes ya para ese momento. Entonces, bien, ¿qué causa fue lo que originó esta revolución industrial? Bueno, si como podemos observar en la lámina, vamos a tener causas políticas, socioeconómicas y geográficas. Las políticas se ve más que todo ya que esta revolución industrial se da a partir de la abolición del sistema feudal, el cual se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia de esto, Inglaterra vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios y con mayores libertades civiles. En cuanto a las causas socioeconómicas, vamos a tener que, primeramente, para ese momento, hay una abundante mano de obra e innovaciones en el campo que permitieron un aumento de la productividad, lo cual se tradujo en la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la llamada revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Esto significó entonces también un aumento de la mano de obra disponible, lo cual no resultaba productiva en el campo, lo cual terminó provocando un importante éxodo rural con el traslado de esta población desde el campo hacia las ciudades. Esta población desplazada se convertía entonces en una bolsa de mano en una mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales en las ciudades. Como causa geográfica vamos a tener primeramente que la existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra claramente también facilitó el proceso. Al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. Etapas de la revolución industrial. La primera revolución industrial es conocida como el proceso por el cual la humanidad pasó de unas formas de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización mediante el uso de la energía de vapor y la mecanización de la producción. Es decir, lo que antes se iba a producir bajo cuerdas o sobre ruedas giratorias simples, la versión mecanizada lograba 8 veces el volumen en el mismo tiempo, lo que implicaba claramente una mayor producción. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo este desarrollo de la etapa. El invento fue posible gracias a algunos elementos como la existencia de combustibles, como el carbón o el hierro. Como podemos observar en la lámina tenemos un retrato
una pintura realizada por un artista francés, el cual ilustró cómo fue la cuna de la revolución industrial, y así de alguna manera nos podemos dar como una visión o una imagen del profundo auge que estaba dándose en ese momento. Dentro de las innovaciones de esta época vamos a encontrar lo que sería la máquina de hilar, la cual se fundó en 1767. También vamos a tener la máquina del vapor, de la cual estoy hablando, la cual fue fundada o creada en 1769. De igual manera también vamos a tener el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta, la máquina de escribir, etc. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el proceso de industrialización no fue simultáneo ni adquirió las mismas características en todos los lugares. En la actualidad existen en el mundo zonas poco industrializadas que coinciden normalmente con las más pobres del planeta. Tras esta primera revolución industrial se establecieron a su vez otras revoluciones u otras etapas. Es por ello que vamos a tener también la segunda revolución industrial, la cual se dio de 1850 a 1914. En esta, por lo general, se produjo en países más que todo europeos. En esta etapa podemos hablar de que hubieron avances tecnológicos y científicos, también que se consiguió acceso a diferentes recursos naturales que antes no estaban disponibles o que de alguna manera eran poco utilizados, como es el caso del zinc, del aluminio, del níquel, del cobre, etc. Y también se empieza a tomar en cuenta productos químicos gracias al avance de estas industrias. Por ejemplo, productos como colorantes artificiales, materiales explosivos o fertilizantes pasan a ser utilizados de forma cada vez más frecuente. De forma paralela, también comienzan a aparecer nuevas formas de energía, gracias a los avances tecnológicos y a la mejora de aquellas técnicas que ya se conocían. En este sentido, podemos hablar de lo que sería la máquina de Watt, de las turbinas o de la industria del gas. Asimismo, también se consiguieron nuevas formas de obtener energía como lo es la electricidad o el petróleo. Durante esta nueva época, el mundo de los transportes se modernizó, acortando distancias y reduciendo el coste. Por lo tanto, se facilitó tanto el transporte de las personas como el de las mercancías, lo que ayudó a la acercación de países, pueblos y culturas. El ferrocarril también fue el medio de transporte que simboliza esta nueva época. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, con la segunda revolución industrial se consolidaron a su vez nuevas potencias mundiales. Alemania, Estados Unidos y Japón se convirtieron en actores internacionales de primer orden. Tercera revolución industrial. Esta fue un proceso liderado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Sus inicios datan desde mediados del siglo XX y no existe un consenso en cuanto a la fecha concreta para determinar su fin. En esta tercera revolución industrial, esta se asienta más que todo en cuanto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como las innovaciones que permiten el desarrollo de energías renovables. Por ello, las innovaciones de esta etapa van a ser lo que sería la transformación de la energía renovable, también la transición de vehículos que utilizaban combustibles fósiles hacia los vehículos eléctricos enchufables, como podemos observar en la lámina, y el uso de la energía eléctrica para la conexión a Internet. Como todo cambio de carácter socioeconómicos, existen de alguna manera aspectos favorables y desfavorables o lo que supone un reto para las sociedades en las que ocurren. Las revoluciones industriales anteriores alteraban lo que era la realidad social y económica, pero también aspectos políticos, culturales e institucionales. Uno de los principales riesgos es que se acrecente la desigualdad fruto de los desequilibrios en el acceso de las nuevas tecnologías, lo cual es un problema que también vamos a abordar en los sectores económicos, pero es que es muy importante que tengamos en cuenta en cuanto a las etapas de las revoluciones industriales. Cuarta revolución industrial. La primera vez que se comenzó a hablar de todos estos avances como una cuarta revolución industrial fue en el año 2011. El elemento clave de esta revolución son las fábricas inteligentes, cuya principal característica es una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción y una mejora de la eficacia de los recursos. Esta etapa se centra más que todo en lo que van a ser los sistemas ciberfísicos, la robótica, el Internet de las cosas, la conexión entre dispositivos, coordinación cooperativa de unidades de producción de la economía, es decir, muchos ámbitos que tienen que ver con la tecnología.
Es por ello que van a haber innovaciones en el campo de la robótica. Por ejemplo, se espera que la nanotecnología, la inteligencia artificial, los drones y las impresoras 3D sirvan para modificar diferentes aspectos de nuestras sociedades actuales. También vamos a tener lo que sería la cultura maker o el hágalo usted mismo, el cual promueve la idea de que toda persona, todo ser humano es capaz de desarrollar cualquier tarea en vez de contratar a un especialista para realizarla, y es aún más fácil cuando lo podemos hacer, cuando podemos buscar algún tipo de actividad a través de nuestra laptop, de nuestro teléfono, en fin, a través de nuestros dispositivos digitales que tengamos a la mano, ya que con un video, si nos damos cuenta, basta para poder aprender algo nuevo. Espacios como la medicina, la genética o las relaciones laborales se prevé que también van a sufrir un importante impacto con esta nueva revolución industrial que sigue hasta nuestros días y que está en constante desarrollo aún. Ya teniendo en cuenta lo que fue la revolución industrial y cada una de sus etapas, vamos a tener otro punto muy importante, el cual son las consecuencias, ya que como todo proceso puede acarrear consecuencias tanto negativas como positivas. En la lámina podemos observar en la parte superior izquierda que vamos a tener como primer punto la mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada de la revolución industrial, como ya lo estábamos hablando anteriormente, generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros industriales. Esto incidió a su vez en que se produjera un aumento de la producción en diferentes tipos de productos, sobre todo en productos del área textil. Como segundo punto, también vamos a tener cambios en la estructura económica y en la sociedad. Es decir, con la expansión de grandes centros de producción industrial se creó una nueva clase social, que era el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores se concentraban en estos espacios que rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. En la aparición de esta clase y de sus condiciones de trabajo y de vida, podemos situar el origen del sindicalismo, el cual fue en su momento un movimiento realizado entre los trabajadores obreros con el fin de poder defender sus intereses. Y además de la creación del proletariado y del sindicalismo, también vamos a encontrar la creación de nuevas ideologías como lo es el socialismo. Como tercer punto, y no menos importante, vamos a tener el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural, es decir, el crecimiento urbano. Por otra parte, estas ciudades comenzaron a crecer de manera muy importante por la llegada de la población rural a las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas convivían en espacios tan reducidos, en un entorno donde los servicios como el alcantarillado, el acceso al agua potable, eran tan deficientes, lo cual generó importantes problemas de salubridad. También la mecanización del campo ayudó a la introducción de nuevas tecnologías, lo que aumentaba a su vez la mano de obra. Buen día, mi nombre es Nicole Belandra y el día de hoy vamos a hablar acerca de un